presidenta titular, diputada Maya Fernández, se tuvo que retirar por motivos de fuerza mayor y debido al reglamento he vuelto como presidente de esta comisión durante esta sesión. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Las actas de la sesión 89 y 90 quedan a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario hará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Moreira, Alessandri, Carter, Fuenzalía Don Gonzalo, Leiva, Pardo, Torrealba y Urrutia Don Ignacio, y de la diputada señora Mar, que modifica la ley 17.798 sobre control de armas en materia de regularización de armas de fuego inscritas a nombre de personas fallecidas. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Bernales, González, Don Félix, Keiter, Mirosevich, Vidal y Walker, y de las diputadas señoras Castillo, Chicardini y Marzán, que modifica la ley 17.798 sobre control de armas para prohibir la realización de espectáculos pirotécnicos cuyos efectos audibles o sonoros sean superiores a 84 decibeles. Oficio del Ministerio de Defensa Nacional, mediante el cual remite respuesta del Ejército respecto a la situación que estaría afectando a la señora Lutgarda Badilla, relativa al retraso que habría en el pago de su pensión. Presentación del señor Rafael Harvey, ex capitán de Ejército, quien solicita exponer respecto del caso que investiga la Fiscalía Regional de Aysén en relación con el Fondo de Ayuda Mutua. Comunicación de la Central Autónoma de Trabajadores y Trabajadoras de Chile, quienes se presentan como organización formal y manifiestan su interés por participar en la discusión de proyectos de ley que se estén discutiendo en la Comisión relacionados con los derechos laborales, sociales y políticos de los trabajadores de nuestro país. Finalmente, una comunicación de la bancada del Partido Socialista, en virtud de la cual informa que la diputada señora Maya Fernández será reemplazada en esta sesión por el diputado señor Marcelo Chile. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta o puntos varios. Nada. Bien. Entonces, vamos a, en primer lugar, nos acompaña de forma telemática. Esperamos ahora recibir y poder escuchar y dialogar con el señor Ministro de Defensa Nacional, señor Baldo Procurica, y al comandante en jefe del Ejército, al general Ricardo Martínez. Un segundo, sí, diputado Osvaldo Urrutia ha solicitado la palabra. Gracias, presidente. Quería proponer algo a la comisión en el tema varios, presidente. Como ustedes saben, el abogado Urquizar, que le tocó trabajar con nosotros durante aproximadamente un año en la tramitación de la ley de inteligencia y otros proyectos, ha dejado el Ministerio de Defensa y renunció, incluso se salió del grupo chat en que estábamos, que nos coordinábamos. Por lo tanto, yo quisiera pedir a la comisión un oficio dirigido al Ministerio de Defensa o dirigido al abogado señor Leonardo Urquizar, a Pablo Urquizar, agradeciéndole su servicio, su trabajo muy profesional, en que muchas veces nos orientó, y además su espíritu democrático y transversal para tratar de llegar a acuerdo durante la discusión de ese y de otros tantos proyectos. Y le pido que tome el acuerdo, presidente, para poder hacer llegar estas felicitaciones y este reconocimiento a Pablo Urquiza. Gracias, diputado Osvaldo Urrutia. No hay acuerdo. ¿Se vota o cómo? Bien, no hay acuerdo, yo no estoy de acuerdo, pero se procede según reglamento a votar la solicitud del diputado don Osvaldo Urrutia de enviar una carta en los términos que él ha manifestado al señor Pablo Urquizar. ¿Los diputados que estén de acuerdo por enviar ese oficio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, está acordado. Perfecto. 8. Con un voto en contra, maestro. Muchas gracias.
Y, señor secretario, ¿puede aclarar, porque recién estaban consultando por el asunto del reemplazo de la diputada Maya Fernández y la presidencia de la comisión, cómo se procede en este caso? Sí, presidente. Deme un segundo que estoy metiendo el ingreso del diputado Asensio. Llegó un reemplazo temporal de la bancada del Partido Socialista, con la cual la diputada es reemplazada por el diputado señor Marcelo Chile. Para los efectos de la presidencia se aplica el reglamento y corresponde reemplazar en la presidencia a quien hubiese sido presidente con anterioridad en la comisión, en el caso del diputado Orico. Eso es, presidente. Gracias, señor secretario. Ahora sí, ofrecemos entonces con gusto recibir al señor ministro de Defensa Nacional, señor Waldo Procurica, y a don Ricardo Martínez, general del Ejército de Chile y comandante en jefe de la institución, a quien agradecemos por estar de forma telemática en la sesión de este momento, y es principalmente debido a que parlamentarias y parlamentarios de la comisión manifestaron su preocupación respecto de la noticia de funcionarios del Ejército, tanto en retiro como activos, que eventualmente serían formalizados en el marco de una investigación que lleva adelante la Fiscalía Regional de Aysén en relación con el Fondo de Ayuda Mutua. Además, según lo que se nos ha informado, acompañan al señor comandante en jefe del Ejército los generales de división don Ernesto Tejos y Hernán Araya, y además también el señor teniente coronel Felipe Coxnir, espero haberlo pronunciado de buena manera, y ofrezco la palabra entonces al señor ministro de Defensa Nacional, al comandante en jefe del Ejército, don Ricardo Martínez, a fin a que se puedan referir a este y otros elementos. Gracias, presidente. Quiero en primer lugar saludar a todas las diputadas y diputados que conforman la Comisión de Defensa, agradecerles esta invitación para los efectos de poder exponer la parte que conocemos en el Ministerio y poder también dar la posibilidad de que el comandante en jefe del Ejército y sus asesores puedan también expresar qué es lo que dentro de la institución tienen como información respecto a este tema del FAM. Me acompaña el subsecretario Alfonso Vargas hoy día con la finalidad también si quiere haber alguna consulta respecto a este tema. Yo voy a hacer una introducción muy breve respecto de este tema y posteriormente le pido que se le pueda entregar la palabra también al general Martínez, que creo que tiene una información más detallada que la que puedo entregar. La verdad es que en primer lugar quiero manifestar, señor presidente, que el Fondo de Ayuda Mutua, o FAM, que ha sido conocido en los medios de comunicación, fue creado en el casino de suboficiales del Regimiento Reforzado Motorizado número 14 de Aysén en los años 1950, con la finalidad de contar con un sistema de ayuda solidaria del personal de suboficiales y como iniciativa de este personal con carácter de voluntario originalmente, para poder establecer ayuda a los aportantes cuando estos lo necesitaran para afrontar el grado de aislamiento que les afectaba en esa circunscripción. Y funcionó hasta el año 2010. El fondo creado no constituía un fondo de capitalización individual, sino operaba por medio de un reglamento y estatutos propios dirigidos por una directiva integrada por sus oficiales. El FAM se formaba con parte de las remuneraciones que se le pagaban al personal, la que era descontada posteriormente por planilla, siendo estos los que aportaban a dicho fondo sin que existieran dineros fiscales destinados a apoyar las actividades de la organización. En la práctica operaba como una reserva y los uniformados ponían dinero mensualmente para recibirlo al momento de su retiro. Pero esto hizo noticia y estalló el año 2006 cuando se dieron cuenta que no había dinero para pagar a los uniformados que habían hecho su aporte por largo tiempo, que si bien es cierto en un tema privado, los dineros eran descontados por planilla y allí nace una serie de otros elementos que están hoy día siendo investigados por la justicia. ¿Qué es lo que falló? Hay distintas tesis en esta materia, hay un fiscal que está investigando este tema, pero lo real es que frente al daño que se le generó a estos suboficiales,
autoridades del ejército tomaron ciertas medidas con la finalidad de poder compensarlo. Y algunas de ellas, al parecer, supuestamente, algunas de ellas habrían sido mecanismos que rayaban fuera de la ley. Esto es un supuesto porque esto es lo que hemos leído en los medios, yo no conozco el proceso a fondo y lo que sí puedo decir que en esta materia el anuncio de que supuestamente se formalizaría a 800 exfuncionarios y actuales suboficiales o funcionarios del ejército, es un tema que se va a ver durante la investigación que está hoy día pendiente y que a mi juicio por supuesto vamos a cooperar tanto en el Ministerio de Defensa entregando toda la información que tenemos como también las instituciones del ejército que sean requeridas. Puedo decir que con el objeto de que esta y otros temas que aparecen en los medios puedan subsanarse, hemos firmado en el tiempo que llevamos un acuerdo con la Contraloría General de la República con la finalidad de analizar qué áreas de la administración de este ministerio pueden ser, a través de un acuerdo con el Contralor, puedan ser anticipadas y contribuyan a mejorar el buen uso de los recursos del Estado, generando mecanismos que puedan evitar alguna de estas supuestas irregularidades. Quiero pedirle, señor presidente, que se le pueda entregar la palabra al general Martínez con la finalidad de que pueda entregar en detalle el caso del caso FAM. Gracias, señor ministro de Defensa Nacional. Entonces le otorgamos la palabra al comandante en jefe del Ejército, al general don Ricardo Martínez. Señor presidente, ¿me escucha? Fuerte y claro, general. Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio, saludar a todos los miembros de la Comisión de Defensa de la Cámara y indicarles que para nosotros aceptar esta invitación es una oportunidad para entregar antecedentes de una investigación que se lleva a cabo en el orden judicial y administrativo. Usted ya hizo la presentación de los que me acompañan, pero yo quiero entregarles los puestos de cada uno de ellos. A mi derecha está el general de división Hernán Araya, que es el Contralor del Ejército. Al lado derecho de él, probablemente no sale en pantalla, está el jefe del Estado Mayor General del Ejército, el general de división Ernesto Tejos. Y a mi izquierda está el teniente coronel de Justicia, abogado, Felipe Kuchnir. Hemos nosotros estructurado la presentación en tres partes. La primera parte es una introducción que voy a hacer yo, donde voy a relatar los hechos generales, de manera tal de que ustedes puedan tener esta imagen global de lo que estamos enfrentando. En una segunda parte va a explicar todo lo relacionado con el Fondo de Ayuda Mutua, FAM, el teniente coronel Kuchnir. Y en una tercera parte va a explicar todas las medidas de auditoría y de control que realiza el Ejército en los últimos años a través de la exposición del general Araya, que es el Contralor del Ejército. Antes de iniciar la introducción, yo quiero corregir, si me permiten, porque en la tabla que se llama a esta sesión, aparece que es para tratar del personal activo y en retiro que está formalizado en el Ejército. Y no existe ningún funcionario del Ejército que esté formalizado, puesto que la justicia lleva a cabo una investigación desformalizada. Por lo tanto, difícilmente podría haber alguien formalizado. Tal como lo dijo el ministro de Defensa,
Este fondo existió desde la década de los 50 en la región de Aysén, el que estaba conformado mayoritariamente por suboficiales, el ejército, siendo una iniciativa de carácter privada para generar ayudas solidarias entre este personal. Este fondo funcionó ininterrumpidamente hasta que se declara su insolvencia, por lo que el mando en jefe de la época determinó el 2008 efectuar una serie de medidas administrativas tendientes a apoyar a los suboficiales que estaban afectados, las que duraron hasta el 2016. La investigación judicial por esta causa tiene su origen en una denuncia presentada en 2017 por el Ejército de Chile ante la Fiscalía Militar de Coyhaique, como resultado de un preinforme de la Contraloría General de la República que da cuenta de ciertas irregularidades que se habrían cometido entre los años 2015 y 2016, por concepto de comisiones de servicio y contratos a honorarios en la 4ª División de Ejército. De forma paralela, y respondiendo al firme compromiso del Ejército con la probidad y transparencia, la institución instruyó 2 investigaciones sumarias administrativas, las que actualmente se encuentran en su etapa final y tienen por objetivo determinar las responsabilidades en todos los niveles que correspondan. Asimismo, se han entregado todos los antecedentes y prestado la colaboración a la realización de las diligencias que ha llevado a cabo la Fiscalía en la investigación de las situaciones producidas entre el 2008 y el 2016. Así también le corresponderá a las distintas autoridades durante ese periodo que tuvieron injerencia en la implementación de dichas medidas, explicarlas ante el órgano investigador. A la fecha, existe personal activo de oficiales y suboficiales que presentan la calidad de imputados en esta investigación. Sin embargo, ello no implica prejuzgamiento alguno, en la medida que aún no existe resolución judicial que establezca su responsabilidad en los hechos que se investigan. Cabe recordar que en nuestro Estado de Derecho son los tribunales los llamados a resolver sobre las pretensiones y acusaciones de la Fiscalía y las defensas presentadas por los imputados, según el mérito de las pruebas aportadas, y obviamente deberá de ser resuelto por este tribunal. Ante una eventual condena, el Ejército de Chile adoptará las resoluciones que correspondan conforme a las responsabilidades que se determinen en cada caso. Es pertinente reiterar que el Ejército de Chile no acepta ni avala conductas que impliquen la comisión de ilícitos. No obstante, es importante tener presente que en una investigación tan amplia Bien, sigo entonces. Es pertinente reiterar que el Ejército de Chile no acepta ni avala conductas que impliquen la comisión de ilícitos. No obstante, es importante tener presente que en una investigación tan amplia como la que se ha conocido en estos días, cada situación particular es diferente a las demás, esperando que se distinga en el transcurso de la investigación entre aquellos supuestos en que los servicios contratados y las comisiones de servicio fueron efectivamente prestadas y realizadas de aquellas apartadas de la legalidad.
El Ejército de Chile, consciente de lo que ha debido enfrentar en materias de probidad en los últimos años, ha implementado un sistema de prevención de delitos durante el año 2019 que va más allá de la colaboración con los órganos judiciales y el acatamiento de las resoluciones de sus tribunales. Esto ha implicado la capacitación a sus integrantes de todos los grados, entregando material instructivo y realizando inspecciones preventivas a cargo de su Contraloría Interna. Señor Presidente, le pido la autorización para que en esta segunda parte la continúe el Teniente Coronel Felipe Kuznir. No hay problema, comandante en jefe, don general don Ricardo Martínez. Tiene la palabra entonces, Teniente Coronel don Felipe Kuznir. Ahí está. Muy buenas tardes, honorables diputadas y diputados de esta comisión. A continuación se expondrán algunos antecedentes relativos al Fondo de Ayuda Mutua. Para ello se ha preparado la exposición que consta de los siguientes antecedentes. Solicita la autorización . Ahí van a autorizar compartir pantalla. Está habilitado. Perfecto. Honorables diputados y diputadas, a continuación se expondrán algunos antecedentes relativos al denominado Fondo de Ayuda Mutua, o en adelante indistintamente también FAM. La presente exposición tiene como contenido el siguiente temario. En primer lugar, se analizarán los antecedentes generales. En segundo término, las medidas institucionales ante la FAM. Luego, se relatará la investigación especial realizada por la Contraloría General de la República respecto de la materia. En cuarto lugar, se revisará el estado de tramitación, las investigaciones sumarias administrativas incluidas en el Ejército. Y finalmente, se expondrán las medidas adoptadas a partir del año 2018 en el Ejército para fortalecer la probidad. Respecto del primer ítem consistente en los antecedentes generales, se revisarán los siguientes elementos. En primer lugar, los aspectos relativos a la creación de este fondo privado. En segundo término, la existencia de estatutos internos. Luego se revisará la mecánica o mecanismo de afiliación al fondo. Luego se revisará el carácter del sistema solidario de reparto, para posteriormente revisar quienes integraron esta FAM. Luego se expondrá quienes lo administraron y finalmente el sistema de depósito de los fondos. Respecto, por lo tanto, de los antecedentes generales y en relación al primer tópico relacionado con la creación, es posible señalar que el denominado Fondo de Ayuda Mutua fue creado en el año 1950 en el Casino de Suboficiales del Regimiento Reforzado Monitorizado de Campaña número 14 ICEN, presumiéndose que el fundamento de su creación se encuentra en la necesidad de contar con un sistema de ayuda solidaria del personal de suboficiales y como iniciativa de este personal de carácter voluntario con la finalidad de recaudar recursos propios para entregar ciertas ayudas establecidas a sus integrantes o aportantes en el momento en que las necesitaran para afrontar el grado de aislamiento que los afectaba, el alto costo de la vida en la zona, las variadas carencias de comunidades y servicios de bienestar y salud, como también entregar un monto de dinero al personal que, habiendo pertenecido y aportado al fondo, fuera destinado a otra zona o se acogiera a retiro. En segundo lugar, y respecto a los estatutos internos, es posible determinar que el Fondo de Ayuda Mutua constituyó una organización que tuvo a lo largo de su existencia un sinnúmero de variaciones normativas, dictándose alrededor de 9 estatutos particulares durante su vigencia, el primero de ellos el año 1964 y el último el año 2004.
Respecto a la manera de incorporación al fondo o afiliación al mismo, es posible señalar que el fondo mutó de filiación voluntaria a una modalidad de integración automática y obligatoria del personal de suboficiales en el año 1991, situación que se prolongó hasta el año 2001, en que, por la vía de la dictación de un nuevo estatuto, volvió a ser de afiliación de carácter voluntaria. Luego, en cuanto a las características financieras del sistema, es posible señalar que el Fondo de Ayuda Mutua no constituía un fondo de capitalización individual o colectivo, en el cual los aportantes tuvieran acumulados dinero que generasen algún tipo de interés o reajustabilidad, sino que se trataba de un sistema de aportes anuales en el cual se calculaba por el secretario de turno y según la fórmula establecida en los estatutos vigentes, el monto de los beneficios que correspondía pagar para un año determinado, prorrogándose la cantidad necesaria para ello entre los suboficiales integrantes del PAM de la división. Si el monto a descontar individualmente para cubrir los beneficios resultaba ser superior al máximo reglamentario permitido en sus propios estatutos, se conformaba una lista con un orden de prelación que se pagaba al año siguiente. En cuanto a la integración del PAM, se ha podido establecer que fue una organización integrada fundamental y mayoritariamente por el personal de suboficiales, con la sola excepción del periodo comprendido entre los años 1983 y 1989, en la cual se permitió la participación voluntaria de oficiales y empleados civiles. En cuanto a la administración del Fondo de Ayuda Mutua, es posible señalar que este fue administrado y dirigido por el personal de suboficiales a través de una directiva integrada por los suboficiales más antiguos, adoptándose sus decisiones en asambleas especialmente citadas al efecto. Esta integración de la administración tuvo como única excepción la participación en el periodo 1983 a 1979, en que a los suboficiales se sumaron el comandante de la brigada Aysén, en calidad de presidente del fondo, y el vicecomandante de la misma como vicepresidente, ambos oficiales actualmente en condición de retiro. Finalmente, y respecto del depósito de los fondos, es posible señalar que con el objeto de colaborar a la gestión del fondo y propender a una mejor administración de los recursos que anualmente recaudaba, como asimismo efectuar los pagos correspondientes, estos eran depositados a partir de 1994 en una cuenta corriente institucional de fondos internos, cuestión que, como se señalará más adelante, fue materia de pronunciamiento especial por parte de la Contraloría Regional del CEN, mediante el dictamen de fecha 19 de julio del 2006, atendiendo a una expresa consulta realizada a dicho organismo contralor por el comandante en jefe de la 4ª División de Ejército. A continuación, veremos las medidas institucionales adoptadas ante la FAM, para lo cual se analizará la consulta a la Contraloría Regional en el año 2006, la respuesta de esa Contraloría Regional, el término de los descuentos, el reintegro de los saldos a los aportantes y, finalmente, las razones de término del fondo de descuento. Pues bien, primeramente, es posible señalar que mediante el oficio 4ª División de Ejército Intendencia reservado número 1595/13 de 5 de junio del año 2006, el comandante en jefe de la 4ª División de Ejército solicitó a la Contraloría Regional de Aysén emitir un pronunciamiento acerca de la legalidad de que el Fondo de Ayuda Mutua continuara su funcionamiento en la forma señalada. Dicho organismo contralor, a través del oficio número 1684, fechado en Coyhaique el 19 de julio de 2006, señaló expresamente, abre comillas, que este organismo fiscalizador carece de competencia para pronunciarse en relación al funcionamiento del citado Fondo Solidario, por cuanto dicho fondo reviste el carácter de privado. Con lo anterior, ya se obtiene una constatación respecto de la naturaleza del fondo en orden a que éste reviste el carácter de privado.
A continuación, la misma respuesta de la Contraloría Regional agrega en síntesis que no era posible gestionar recursos privados en cuentas fiscales. Posteriormente, y en virtud de las respuestas dadas por la Contraloría Regional de Aysén, mediante oficio, Cuarta División de Ejército, Ayudantía, reservado número 1800/4907 del 6 de septiembre de 2006, el comandante en jefe de la Cuarta División de Ejército comunicó al presidente del Fondo de Ayuda Mutua que a partir de esa fecha se daría término a los trámites y descuentos al personal integrante de la FAM, por no ajustarse ello a la normativa legal ni reglamentaria vigente, cesando en consecuencia a partir de ese momento las intervenciones de autoridades militares en los actos. Asimismo, el comandante en jefe de la Cuarta División de Ejército comunicó al presidente del FAM que se había dispuesto a reintegrar los fondos descontados al personal y aún no integrados al fondo. Posteriormente, con fecha 14 de marzo de 2007, la Contraloría Regional de Aysén, respondiendo también ante una consulta realizada por la Cuarta División, señaló el procedimiento saldo de 967.000 pesos existentes en la cuenta FAM, lo que se materializó mediante depósito directo en las cuentas corrientes del personal por un monto promedio de 1.900 pesos a cada ex ahorrante del FAM. En cuanto a las razones del término del FAM... Sí, un segundito, disculpe que lo interrumpa, don Felipe, teniente coronel, que no sé si se alcanzan a notar, acá en la comisión todos nuestros colegas fueron a la sala porque estamos en una sesión especial, debemos votar y vamos a retomar en posterior después de la votación, es algo del reglamento. Me da mucha lástima tener que interrumpirle y suspender esta sesión. De hecho, notará en la transmisión que solo estamos ahora acá, el diputado Chilin y yo, porque debemos ir a votar a la sala, pero retomamos en 15 minutos. En 10 minutos, me dice el señor secretario. ¿Nos podría acompañar y podemos continuar en el punto? Acá sabemos que hasta el punto D ya estaría expuesto. ¿Queremos escuchar el audio de ellos? Sí, que depende de ellos. ¿Y lo de tú lo sacaste? Entonces, vamos a suspender por 10 minutos. Disculpen la interrupción. Volvemos en 10 minutos. Invitados, debido a que tuvimos que suspender, pero la sesión especial ya ha finalizado y entonces le ofrecemos la palabra. Si se encuentra ahí mientras se conecta, activa la cámara. Creo que falta activar la cámara desde la cuenta de donde se encuentra el señor teniente coronel Felipe Kushnir, que estábamos escuchando la presentación que habían preparado, en donde permitía comprender mejor la institucionalidad del FAM de Aysén. Ahí están ya. Eso sí, y ya está habilitado para poder compartir pantalla también. Habíamos alcanzado a escuchar el punto D, alcanzó a explicar el punto D de la presentación. Ahí está entonces el F y el E que le siguen. Don Felipe, teniente coronel Felipe Kushnir, ¿se encuentra? Sí. ¿Está con el audio? No lo escuchamos nosotros aún. Ahí sí. Sí. ¿Honorable diputado? Sí, muchas gracias y disculpe la interrupción. Muchas gracias, honorable diputado. Continuando con la exposición, quiero señalar que en cuanto a las razones del término del Fondo de Ayuda Mutua, se ha señalado que se comenzó a evidenciar una inevitable crisis originada fundamentalmente por la reducción de recursos ingresados al fondo, causado por diversos factores tales como el hecho que el personal que se acogía a retiro recibía un ahorro muy superior al aportado,
el envejecimiento de los integrantes de esa división, lo que consideró un importante aumento en los pagos realizados a dichos ahorrantes, así como las destinaciones del personal de suboficiales de la 4ª División de Ejército, como también el término de la obligatoriedad de pertenencia al fondo, lo que provocó que el citado sistema de ahorro se fuese haciendo insostenible en el tiempo y culminase en un inevitable quiebre financiero. Las razones del término de este FAM y de la señalada crisis financiera han sido evidenciadas en el informe final de la Contraloría General de la República, número 745/2017, del 5 de marzo del año 2018. Asimismo, como consecuencia del cierre del FAM, por las razones que antes señalé, el mando en jefe de la época determinó en el año 2008 efectuar una serie de medidas administrativas tendientes a apoyar a los suboficiales afectados, las que duraron hasta el año 2016. En cuanto a las medidas institucionales ante la FAM, es necesario... En cuanto, a la investigación especial de la Contraloría General de la República, revisaremos la denuncia anónima del año 2016, la investigación especial de la Contraloría Regional de Aysén, el preinforme número 745/2017, la actuación del Ejército ante ese preinforme y el informe final de la Contraloría General de la República. Primeramente, es posible señalar que posterior al cierre del FAM en el año 2006 y por las razones ya señaladas, el año 2006 se realiza una denuncia anónima, 2016 se realiza una denuncia anónima con reserva de identidad ante la Contraloría General de la República, mediante la cual se informan eventuales irregularidades en la devolución del denominado Fondo de Ayuda Mutua desde los años 2011 a 2016. A raíz de lo anterior, la Contraloría Regional de Aysén realizó una investigación que abarcó los años 2015 y 2016, a consecuencia de lo cual emitió el preinforme número 745/2017 de fecha 17 de octubre del año 2017. En dicho preinforme estableció, en términos generales, las siguientes observaciones. En primer lugar, estableció una ausencia de normativa o regulación del FAM. En segundo término, señaló la falta de seguimiento a observaciones relacionadas con el FAM por parte de la COTRAE y finalmente indicó la falta de mecanismo de control para la constatación de la prestación de servicios del personal honorario. En cuanto a la actuación institucional ante ese preinforme, el Ejército, y antes de la emisión del informe final, y vale decir con el solo mérito del preinforme, dispuso la instrucción de 2 investigaciones sumarias administrativas, una mediante resolución COT, Oficina de Personal Reservado número 1590-808, el 7 de noviembre del 2017, y además una segunda investigación instruida mediante resolución CGP, Oficio Coordinación Administrativa y Logística, reservado número 1585/20376/447 del 9 de noviembre del 2017. Adicionalmente, se denunció mediante oficio COTRAE reservado número 6120/1002 de 8 de noviembre del 2017 ante el 4º Juzgado Militar de Coyhaique los posibles hechos constitutivos de delito. Con lo anterior se aprecia que el Ejército, mediante solo la existencia de un preinforme, adoptó las medidas administrativas allí indicadas, tales como el inicio de 2 investigaciones sumarias administrativas y la denuncia ante los tribunales competentes. Luego, y ante las respuestas dadas por el Ejército ante el preinforme, la Contraloría General de la República emite el 5 de marzo del año 2018 el informe final número 745/2017, en el cual se señaló esencialmente lo siguiente y respecto de los siguientes puntos lo que se señala a continuación. Respecto de la ausencia de normativa o regulación del FAM, en razón de la respuesta emitida por el Ejército, la Contraloría General mantiene la observación debido a que el citado fondo operaba de manera informal y al margen de la regulación legal y reglamentaria,
sumado a que los funcionarios a cargo de su administración utilizaban recursos institucionales para su operación, tales como descuentos y cuentas internas. Luego, y lo que dice relación con la falta de seguimiento a observaciones relacionadas con el FAM por parte de la COTRAE, en razón de la respuesta dada por el Ejército de Chile, la Contraloría General mantuvo lo observado, por cuanto de haberse efectuado un seguimiento efectivo por parte de la COTRAE con posterioridad al cierre del FAM, se podrían haber advertido los mecanismos irregulares detectados por la Contraloría General de la República para compensación de afectados del citado fondo. En tercer lugar, y respecto de falta de los mecanismos de control para la constatación de la prestación de servicios del personal a honorarios, la Contraloría señaló que en razón de la respuesta brindada por la institución, sin perjuicio de la instrucción de la correspondiente investigación sumaria administrativa, y considerando que al mes de noviembre del 2017 no se informa ni acredita alguna medida concreta que apunte a controlar particularmente la contratación de servicios a honorarios, se mantuvo lo observado. Finalmente, la Contraloría General de la República, en dicho informe final, constató que la modalidad de devolución de los recursos del FAM a funcionarios y exfuncionarios aportantes del mismo se materializó a través del pago de viáticos por comisiones de servicio en el país y pagos por concepto de honorarios a esos ahorrantes, ambos financiados por recursos presupuestarios de la institución. Ante esa conclusión, la Contraloría General de la República, en su informe final, verificó que la Cuarta División de Ejército, durante los años 2015 y 2016, pagó un total de 122.761.650 pesos por concepto de viáticos derivados de comisiones de servicio, efectuadas dentro del país a 90 funcionarios de esa unidad, quienes fueron ex aportantes del FAM, sin que se acreditara su efectiva ejecución. A su vez, se constató que tales pagos tuvieron por objeto devolver a dichos ahorrantes con recursos fiscales los dineros adeudados por el FAM. Asimismo, señaló que se comprobó que la Tesorería del Ejército desembolsó la suma de 56.900.094 pesos del presupuesto institucional para pagar en los años 2015 y 2016 contratos de prestaciones de servicios sobre la base de honorarios a 19 funcionarios en retiro de la institución que se desempeñaban en la Cuarta División de Ejército y que fueron ahorrantes del FAM, sin acreditarse suficientemente los trabajos realizados. Por lo anterior, y del propio informe de la Contraloría General de la República que acabo de señalar, queda de manifiesto que se detalla un monto de 122.761.650 pesos por concepto de comisiones de servicio y de 59.900.094 pesos por concepto de contrataciones, dando un total final de 182.661.744 pesos, haciendo alusión a hechos ocurridos solo entre los años 2015 y 2016. Con lo antes indicado, queda de manifiesto que la Contraloría, en primer lugar, a través del preinforme y luego del informe final, señaló los periodos durante el cual se habrían producido estos hechos y conforme a los cuales efectuaron los reparos, que fueron los años 2015 y 2016, señalando también la cantidad de personal afectado y finalmente los montos que se habrían involucrado en dichas actuaciones aparentemente irregulares. Como señalamos hace unos momentos, a consecuencia ya del preinforme y sin que exista todavía la existencia de un informe final, el Ejército dispuso la instrucción de 2 sumarios respecto de la materia. Y por lo tanto, a continuación, se verá el estado de tramitación de tales investigaciones administrativas instruidas en el Ejército, estableciendo en primer lugar la instrucción de tales procesos investigativos, en segundo lugar, la acumulación de dichos procesos indagatorios para finalmente al responsable. En primer lugar, y respecto de la instrucción de tales procedimientos indagatorios, tal como se señalara anteriormente, con fecha 17 de octubre se emitió el preinforme número 745-2017, a propósito del cual, sin esperar la emisión del informe final, dispuso de manera inmediata la instrucción de 2 investigaciones sumarias administrativas, una en el Comando de Apoyo
terrestre el 7 de noviembre del 2017, en la que se indagaron las comisiones de servicio de la Cuarta División de Ejército y la realización de los contratos honorarios. Esta vez en el Comando General del Personal el 9 de noviembre del 2017, en la que se indagaron los mecanismos de control a la realización de los servicios contratados sobre la base de honorarios, el uso indebido de estos contratos y la suscripción de documentos por personas diversas a las contratadas, también por los años 2015 y 2016. En cuanto al estado concreto de tramitación de las mismas, es posible indicar que, encontrándose en tramitación tales expedientes, el comandante en jefe del Ejército resolvió la acumulación de ambas investigaciones a cargo de un fiscal en comisión y su secretario, para así poder contar con una proposición única acerca de los hechos y eventuales responsabilidades. En primer lugar, se advirtió plena identidad en los hechos que observó la Contraloría General de la República y que son investigados en ambas indagaciones, estimando necesario que exista una unidad en la investigación, razón por la cual, atendida la separación de las mismas, podría presentarse una discrepancia de criterios de análisis respecto de los mismos hechos, discrepancia respecto de la apreciación de los medios de prueba y discrepancia respecto de la determinación de las faltas, su gravedad y eventuales responsables. Por ello, ambas investigaciones son interdependientes, por cuanto la ausencia de control que se investiga en una de ellas depende de que se acrediten las supuestas irregularidades de los contratos y en otras figuras observadas, de modo que la unidad de ambas provea de todo publicidad de resoluciones y eventuales inconsistencias. Finalmente, y respecto de la existencia de personal responsable, es posible señalar que al comandante en jefe del Ejército o al Ejército no le resulta posible emitir una opinión respecto de la existencia de eventuales responsables, por cuanto la ISA unificada, que dio lugar a las dos investigaciones que ya relaté, se encuentra en etapa de indagación y pesa sobre ella la obligación de reserva en aplicación de las normas propias del Reglamento de Investigaciones Sumarias Administrativas para las Fuerzas Armadas, que no son más que la aplicación de los principios generales que también existen en toda la administración pública, en razón del reservado. Asimismo, al comandante en jefe del Ejército y al Ejército, el general, corresponderá en forma posterior pronunciarse respecto de este sumario acumulado, razón por la cual no le es posible anticipar juicios, ni menos opiniones respecto de los hechos investigados y también de sus eventuales responsables. Con lo antes señalado, honorables diputadas y diputados, he terminado la exposición en lo relativo a los aspectos principalmente jurídicos de la FAM, correspondiendo ahora que mi general Hernán Araya Santis, Contralor de Ejército, continúe con las medidas adoptadas a partir del año 2018 para fortalecer la probidad. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Teniente Coronel don Felipe Custodia. La exposición respecto de las medidas adoptadas a partir del año 2018 para fortalecer la probidad administrativa, basado en dos puntos principales que son las medidas adoptadas en forma inmediata después de conocida el informe final. Disculpe, entiendo que está hablando el general de división don Ernesto Tejos o el general don Hernán Araya, que no les vemos, tienen la cámara apagada, tan solo le escuchamos. Están compartiendo. El general Hernán Araya Santis, Contralor del Ejército, es quien habla. Muchas gracias. Siga, don Hernán. Señor presidente, por su intermedio, continúo con la exposición
de esta última parte de la presentación respecto a las medidas adoptadas por el Ejército a partir del año 2018, separaron dos puntos principales, que son las medidas que se adoptaron en forma inmediata, y posteriormente relatar algunos aspectos principales de la creación del sistema de prevención de delitos en el Ejército. Dentro de las medidas adoptadas, inmediatamente conocido el informe final de la Contraloría General de la República, el año 2018, entre julio y agosto, se desarrolló una auditoría especial en el comando personal con la finalidad de auditar los honorarios, las prestaciones a honorarios de los años 2017 y hasta la fecha de la auditoría. Dentro de los principales hallazgos en esta auditoría especial se detalla incumplimientos de normativa interna, deficiencias en informes de desempeño, contrataciones directas sin concurso público y otros incumplimientos normativos respecto de la contratación. En general, los hallazgos fueron solucionados en esa oportunidad, quedando algunos bajo el seguimiento de la Contraloría del Ejército. Seguido a esto, a fines del año 2018 se programa una auditoría a la cuarta de febrero del año 2019 para auditar en terreno, en Coyhaique, todos los contratos honorarios y comisiones de servicios del periodo 2018. En esa auditoría se evidenció que durante ese año, 2018, periodo auditado, no hubo contratación de personal a honorarios en la división. Sí hubo comisiones de servicio y en términos generales los hallazgos dicen relación con situaciones administrativas, corrección de actos administrativos, completación de documentación y algunas deficiencias respecto a normas. Algunos de los hallazgos fueron solucionados durante el periodo inmediato después de la auditoría y otros quedaron bajo el seguimiento de la Contraloría del Ejército. Otra medida adoptada de forma inmediata fue en mayo del año 2018, en que por una resolución de comando del comandante en jefe se imparten instrucciones respecto a la efectiva ejecución de las labores contratadas por el personal honorario en cumplimiento a disposiciones de la Contraloría General de la República. Y obviamente esta norma pasó a ser parte de las auditorías internas del Ejército. Asimismo, mediante otro documento interno del Ejército, una orden comando del comandante en jefe de noviembre del año 2018, se dictan procedimientos y se reiteran disposiciones respecto a la contratación de personal honorario, situación que también es controlada en las auditorías normales de esta Contraloría. Se incrementa significativamente las auditorías especiales que son dispuestas por el comandante en jefe ante denuncias y sugerencias de fiscalización internas en el año 2020-2023. Otra medida adoptada en forma inmediata fue que a partir de marzo del año 2018 se implementan 3 secciones de auditoría interna pertenecientes al Departamento de la Contraloría del Ejército a fin de extender la tercera línea de defensa a zonas geográficas alejadas del centro. Se crea una sección de auditoría interna en Iquique, cuya área de responsabilidad va desde la Brigada Motorizada número 24 Huamachuco en Putre, hasta el regimiento número 23 en la ciudad, la segunda sección de auditoría interna en Concepción, que cubre geográficamente desde la Escuela de Artillería en Linares hasta el regimiento de número 12 Sangra en Puerto Varas, abarcando 6 regiones. Y una sección de auditoría interna en Punta Arenas, que abarca geográficamente desde el destacamento motorizado número 14 Aysén en Coyhaique hasta el destacamento motorizado número 11 Porvenir en la isla de Tierra del Fuego, abarcando 2 regiones. Asimismo, se difundió un documento al interior del Ejército donde se reiteran las disposiciones emanadas de la Contraloría General de la República relacionadas con las buenas prácticas de probidad administrativa. Respecto a aumento de dotación de personal entre el año 2018 y el 2019, se incrementa la dotación de la Contraloría del Ejército, destinando a oficiales especialistas primarios y también la contratación de personal civil, donde se destacan ingenieros comerciales, contadores, auditores. Asimismo, se dota de personal en este mismo periodo a las 3 secciones de auditoría interna antes mencionadas
conformando equipos de auditoría en forma independiente en esas zonas geográficas, dirigidas por un oficial especialista primario y auditores en finanzas, personal y contadores auditores en estas mismas secciones. Otra de las medidas que se adoptó en ese momento fue intensificar el control en área personal, tanto en las auditorías programadas como también en las especiales, en las cuales se incorporan aspectos de control relacionados con investigaciones sumarias, reintegros respecto de beneficios, contrataciones, jornadas de trabajo, entre otras. Asimismo, respecto a temas de capacitación, es importante destacar a partir del año 2018 las siguientes acciones. Se realizan 3 talleres en la Contraloría General de la República respecto a normas de contabilidad internacional adoptadas por el Gobierno de Chile, en la que se capacitan a 6 personas del Ejército. Asimismo, entre julio y agosto del año 18 se realizan 5 cursos de control interno en la Academia Politécnica Militar, capacitando a 143 alumnos de todas las organizaciones integrantes del sistema de control interno institucional. Entre agosto y diciembre se desarrolla un diplomado de auditoría interna en gobierno en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, dependiente del Ministerio de Defensa, en la que participan 14 oficiales y empleados civiles de la institución. El año 2019, la Contraloría del Ejército realiza actividades de capacitación como las siguientes: un taller interno para todos los jefes de los departamentos de control interno para entregar herramientas y metodología para la programación y ejecución de auditorías. Asimismo, en agosto se realiza este mismo taller para los jefes de las secciones de control interno, 21 hombres y mujeres de la institución, para los mismos efectos. Y a finales de ese año 2019 se realiza un curso de capacitación para 100 personas de la Contraloría, de los departamentos de control interno y de las secciones de control interno en técnicas de auditoría de sistemas bajo gestión ISO 19011-2018 que dicta el Centro de Formación Buró Veritas de Chile. Respecto de la capacitación, también en el año 2020 se realiza un taller interno para todos los auditores de la Contraloría, incluyendo las secciones que funcionan en provincia, con la finalidad de integrar metodología de auditoría interna. En agosto se capacita nuevamente a los jefes de los departamentos de control interno y las secciones de control interno en metodología de control interno acá en Santiago. En diciembre se dicta un curso para 11 auditores internos en técnicas para la auditoría, y la primera quincena de diciembre se realiza un curso para 25 integrantes, que son todos auditores de la Contraloría del Ejército, quienes realizan el curso de auditor líder en la norma ISO 19011-2018. El segundo punto, que es la creación del sistema de prevención de delitos, conocido dentro del Ejército por la sigla que se ve en pantalla, tiene un origen en diversas situaciones de connotación pública que se relacionan con improbidad administrativa, en las cuales quedaron en evidencia debilidades de control interno institucional. La investigación de estos ilícitos, que en términos generales la institución detectó y denunció oportunamente, hizo ver la evidencia de perfeccionar procedimientos internos para prevenir. Y es así como, ante estos antecedentes y el flagelo de la corrupción, el comandante en jefe y la institución en su conjunto adquirió un compromiso con la probidad y la transparencia que llevó a la creación de este sistema de prevención del delito, que voy a pasar a describir en las siguientes láminas. Entre los meses de abril y octubre del año 2019 se diseñó, implementó y se puso en marcha este sistema. Se formaliza el 25 de octubre del año 2019 mediante una resolución exenta del comandante en jefe. La principal función de este sistema es integrar todas las medidas y esfuerzos que la institución ha realizado en procura de fortalecer el sistema de control institucional. Y el objetivo del sistema es identificar actividades o procesos de la institución, sean normales o sean esporádicos, en los cuales se generen o incrementen riesgos de comisión de delitos, y el establecimiento de protocolos y procedimientos que permitan la prevención de la ocurrencia de estos delitos o irregularidades. En una lámina se ve los componentes del sistema de prevención de delitos que funciona actualmente en el Ejército.
voy a pasar a hacer una descripción más o menos rápida en función del tiempo que nos queda disponible de los principales componentes del sistema de prevención del delito. El primer componente es el Plan Anual de Auditoría, que es un documento que anualmente se genera en el Ejército, aprobado por el comandante en jefe, y que reúne todos los inputs que vienen desde los organismos externos y también de los organismos internos. Se agrupan los objetivos gubernamentales y ministeriales del sector defensa, se retroalimenta con los informes de la Contraloría General de la República, se entregan las directrices del mando en jefe, el seguimiento de los informes anteriores, para concluir en la planificación de las auditorías a realizar al año siguiente. En esta lámina vemos las auditorías programadas y especiales desde los años 2017 al año 2020, haciendo una diferencia respecto de las programadas que están incluidas en este plan, de aquellas que son especiales, que no son planificadas y que obedecen principalmente a denuncias o situaciones especiales como las deficiencias detectadas durante las inspecciones del comandante en jefe o de otras autoridades, o ante requerimientos de control externo que provienen desde el Ministerio de Defensa o de la Contraloría General de la República. Se destaca el aumento de las auditorías especiales sostenidas, y incluyendo que el año 2020 hubo una disminución de las auditorías programadas fundamentalmente por la situación de estado de excepción constitucional de catástrofe, que se tuvo que derivar muchas horas hombres de la institución para contribuir a la catástrofe de la pandemia. El segundo componente que quiero resaltar es un texto denominado Conductas para la Prevención de Delitos, que es un documento simple que contiene las bases valóricas de la doctrina militar, y que es un documento simple y que está orientado a que cubra desde un soldado de conflicto hasta el alto mando institucional. A la fecha, en casi un año y medio de funcionamiento del sistema de prevención de delitos, se han entregado y se ha certificado la entrega de aproximadamente 36.000 textos a personal de planta de la institución y más de 13.000 textos a soldados conscriptos que han desarrollado su servicio militar en el Ejército entre el año 19 y el año 20. Respecto a la reglamentación interna y marco jurídico, que es la norma que rige el actuar de los integrantes de la institución, se destaca fundamentalmente el reglamento de disciplina de las Fuerzas Armadas y todas las normas en las cuales están incluidos los procedimientos y el cumplimiento de las normas que obliga al personal militar. El siguiente componente es la Unidad Especial de Apoyo al Control del Comandante en Jefe, organización que se crea a partir de este año del año pasado, 2020, y que considera la incorporación de una unidad especial que se organiza y tiene la capacidad para reaccionar en 24 horas y estar en presencia en cualquier zona geográfica del país para realizar acción especial de control dispuesta por el comandante en jefe. Este equipo se forma dirigido por un oficial de distinta graduación, desde un teniente coronel hasta un oficial general, dependiendo de la situación de control encomendada por el comandante en jefe. El siguiente componente del sistema de prevención de delitos son los canales de denuncia. En el Ejército funcionan en este momento 3 canales. Uno que es el reporte de operaciones sospechosas, creado el año 2016, que en cumplimiento a la ley del Ministerio de Hacienda que crea la Unidad de Análisis Financiero. Un segundo canal, denominado Sugerencia de Fiscalización, creado en enero del año 2017, es un canal interno del Ejército que tiene opción de ser anónimo y también opción de que le permite, señor Contralor, poner su... Disculpe, disculpe que vuelva a interrumpirlo, es que acá también los integrantes de la comisión me están mencionando que en función del tiempo que tenemos hasta las 19:15 y que también tenían unas preguntas desarrolladas que querían plantearle, si podían enviarnos la presentación, podríamos profundizar
si es necesario en otra oportunidad, pero si pudiésemos también aprovechar de plantearle las preguntas en estos 10 minutos que quedan. No sé si desea un par de minutos para concluir su parte de la exposición y luego podemos ahí realizar algunas consultas. Diputados, por ejemplo, como el diputado Leonardo Soto, que si bien no es parte permanente de la comisión, está presente también porque tienen solicitudes de información. El diputado Leonidas Romero también nos ha estado diciendo. Entonces, ¿le parece un par de minutos para que pueda concluir y luego pasamos a las preguntas? Señor presidente, por supuesto, paso a finalizar la presentación y efectivamente no hay ningún inconveniente para ser remitida a través de los canales correspondientes a la Comisión de Defensa de la Cámara. Voy a finalizar solamente con en realidad la última lámina, solamente para mencionar que dentro del resto de los componentes del sistema de prevención de delito, además de los canales de denuncia, se creó una oficina de declaración de interés y patrimonio que busca revisar los aumentos injustificados de patrimonio y también detectar posibles conflictos de intereses del personal militar. Otro componente del sistema también es la capacitación e instrucción, en el cual se certifica a que todo el personal de la institución, tanto el personal de planta como aquellos que realizan el servicio militar, acrediten el conocimiento de las conductas para la prevención de delitos. Y finalmente el último componente son los procesos y los riesgos asociados que se han incorporado dentro de la institución desde el año 2017, de acuerdo a las instrucciones del gobierno. Todo el sistema de control interno se basa en matrices de riesgo y en los procesos levantados en la institución. Señor presidente, con eso doy por terminada la presentación. Muchas gracias al general de división, don Ernesto Araya, quien también es Contralor del Ejército de Chile. Para no perder más tiempo y ir muy preciso, tengo la palabra solicitada al diputado señor Leonardo Soto, luego el diputado Leonidas Romero. ¿Sí? Si es que hay alguna otra solicitud por medio del señor secretario, por el sistema la podemos canalizar. Sí. Diputado Leonardo Soto, tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Yo quisiera agradecer la exposición que ha realizado la comandancia en jefe del ejército sobre este tema. Debo manifestarle que nuestro interés de estar acá tiene que ver con que hace un año atrás me tocó presidir una comisión investigadora que trató este tema del Fondo de Ayuda Mutua, este mega fraude, y establecimos conclusiones en esa comisión investigadora. Nos acompañó la totalidad de la comisión, incluyendo al diputado Osvaldo Urrutia, que también fue parte de las conclusiones. Y ahí establecimos con claridad que existían indicios claros de irregularidad y de posibles delitos en lo que tuvo que ver con la compensación o resarcimiento con fondos públicos a las pérdidas privadas que tuvieron los funcionarios de la época en el Fondo de Ayuda Mutua. En la informe final establecimos con mucha claridad que el comandante en jefe del ejército, no se preocupen, no es el actual, el general Óscar Izurieta, el año 2008, impartió orientación a la dirección de personal del ejército para operacionalizar soluciones que se pudieran aplicar a cada uno de los integrantes, esto del FAM, en busca de resarcir en alguna medida los fondos aportados, buscando minimizar el impacto por el cese del Fondo de Ayuda Mutua Familiar, nombrándose al efecto un oficial de enlace encargado de la coordinación entre la dirección del personal del ejército y el resto de la guarnición de Aysén. Esa información, esta afirmación no es mía, es del general de la época de la zona de Aysén, el general Fernando San Cristóbal Chot, general de brigada, comandante de la 4ª División del Ejército, que reconocía que se estableció una orden desde la comandancia en jefe que se fue operacionalizando en el tiempo. Y ahí hubo compensación, hubo resarcimiento con fondos públicos, y de ahí probablemente la justicia hoy día anuncia la formalización de más de 800 funcionarios, 300 en servicio activo, 500 en retiro,
que obtuvieron una pérdida para el fisco de 3.000 millones de pesos. Es un asunto muy grave. El problema, presidente, que acá no se ve ninguna asunción de responsabilidad. Yo celebro todos los cambios que ha hecho esta institución para buscar prevenir delitos futuros, para establecer y fortalecer su auditoría, pero no han sido capaces hasta ahora de decirnos si es que hay algún inculpado por esos 3.000 millones de pesos o por esos 800 funcionarios que recibieron ilegalmente asignaciones. Ni uno, cero. Las únicas 2 sumarios administrativos que han dado cuenta aún no se cierran, a pesar de que la justicia está formalizando a 800 personas. Eso es bastante increíble y es muy difícil de asumir. Pero yo quisiera hacer algunas preguntas, presidente, al señor comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Zurieta, en términos de cuál fue su responsabilidad como jefe del Estado Mayor. ¿Perdón? Ricardo Martínez, dije, ¿no? Zurieta. Perdón, quisiera hacer una consulta al general Ricardo Martínez respecto de cuál fue el rol que tuvo como jefe del Estado Mayor General del Ejército en los años 2015-2016, en que se descubrió este fraude, y efectivamente qué relación tuvo con la Dirección de Finanzas del Ejército o con la Contraloría General del Ejército, que tuvo que ver con inspecciones en Coyhaique, en Aysén, o que tuvo que ver con el traspaso de estos fondos a personal. ¿Qué responsabilidad tuvo él como jefe del Estado Mayor y también de su jefe que tuvo a su cargo? Segundo lugar, presidente, consultarle precisamente por las medidas que fueron dispuestas. Una de ellas fue una querella criminal que interpuso el Ejército, producto de estos hechos, donde se inculparon a 3 generales. Yo quisiera saber cuál es la responsabilidad que le cupo a esos generales en este esquema, porque evidentemente nada de esto fue ideado por los suboficiales o por los cabos, por los clases. Y finalmente, presidente, hubo una denuncia pública respecto de grabaciones que se le hicieron al ex contralor del Ejército de la época, don Felipe Kunich, que establecía una especie de orientación para las declaraciones de generales en la Contraloría, en el sumario que hizo la Contraloría. Evidentemente se ofrecían beneficios a los generales para inculparse por esta investigación interna del FAM. Está en la radio Bio Bio el año 2019. Sin embargo, este ex contralor, señor general Felipe Kunich, fue contratado con posterioridad, a pesar del revuelo que se produjo por estos hechos, como asesor de la Auditoría General del Ejército, a pesar de que había este informe del general y que se había hecho pública la grabación, y fue contratado por esta comandancia en jefe del Ejército. Quisiera saber por qué. Eso es cierto. Muchas gracias, diputado Leonardo Soto. Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero. Gracias, presidente. A diferencia de mi colega, el diputado Soto, yo no tengo nada que agradecer ni felicitar, porque están cumpliendo con su deber. Acá, desgraciadamente, los chilenos nos estamos acostumbrando de tiempo en tiempo de irregularidades, de malversación de caudales públicos en una institución tan importante como el Ejército de Chile. Cuando escucho al general Martínez decir que él aceptó gustosa la invitación, la pregunta que yo me hago, él podría rechazar esta invitación, entre comillas, a la Comisión de Defensa para explicarle, no solamente a nosotros, sino que al país entero de esta situación, cuando el general Martínez dice que esto son hechos, no es delito, está entre carácter privado, por lo tanto aquí no hay responsabilidad de nadie. Cuando escucho al comandante Kuznik decir aquí hay aparentemente irregularidad, y él mismo informa que en el año 2015-2016 fueron inyectados a esta situación bastante irregular, la FAM, 182 millones de pesos. La pregunta que yo me hago, estos supuestos que habla el general Martínez, estamos hablando de supuestos 3.000 millones de pesos de todos los chilenos que fueron a los fondos del Ejército. Estamos hablando de supuestos 800 funcionarios, tanto activos como en retiro.
La verdad es que a mí me preocupa esta situación cuando escuché a alguien. Pero es difícil que la justicia condene si en este país la corrupción, el nepotismo están cada día más fuertes, más galopantes, ha aumentado una enorme cantidad. Lo heredamos de los gobiernos anteriores y en este gobierno, desgraciadamente, se mantiene o se aumenta. Perdimos el audio del diputado Romero, entonces ahora le vamos a ofrecer la palabra mientras al diputado Pardo y luego podrá concluir el diputado Romero. Don Luis Pardo, por favor. Gracias, presidente. Muy breve, yo sí quiero agradecer la presentación, me parece muy completa para entender el tema que estamos analizando, y solamente quiero pedirle al primer expositor si puede confirmar los montos o la suma total de los montos que la Contraloría General de la República estableció que se habían utilizado como compensación de las pérdidas del FAM. Es decir, leí entender ahí que habían 3 partidas y quiero saber si esas son las únicas partidas que han sido o que en conocimiento del Ejército han sido constatadas por la Contraloría General de la República y que aparentemente distan bastante de los 3.000 millones que hemos escuchado por la prensa. Gracias, diputado Pardo. La diputada Loreto Carvajal ha solicitado el uso de la palabra. Gracias, presidente. Muy conciso. Yo la verdad es que no me sorprendo tanto como el diputado Leonidas Romero, porque hace mucho tiempo que la institucionalidad está puesta a prueba y de la peor manera. Yo no concibo en mi cabeza que un ciudadano común hoy día tenga que ver en la prensa de manera continua desfalco en Carabineros, desfalco en el Ejército. Nunca había habido una formalización tan abultada como la que hoy día conocemos, 800 funcionarios a propósito de una red. Yo no sé cómo catalogarla, sin duda ilegal, a vista y paciencia del Ejército por tantos años. A mí me cuesta creer, y quiero ser muy franca en esto, comandante en jefe, que luego de 40 años que usted está en las filas del Ejército, hoy día no tengamos, como bien decía el diputado Soto, ninguna autocrítica, ninguna posibilidad de darle al chileno común y corriente al menos la esperanza y la ilusión de que esto va a acabar. Aquí hay una red que no solo está siendo investigada por la justicia, sino que se mantiene una suerte de secretismo que nadie comprende. Porque a mí me cuesta entender que cuando hay 800 formalizados es una red que ya abarca un número impresionante seguramente de funcionarios y funcionarias que al amparo, ¿cierto?, de una acción que luego vino a ser compensada con cursos en el INACAP, con recontrataciones, etcétera, etcétera, tengamos, perdónenme la expresión, pero de pronto, ¿cómo decirlo? Pero que nos pongamos, que ustedes se pongan a decir, ¿sabe qué? No nos vamos a pronunciar porque esta materia, mientras no haya, porque en Chile rige el principio de la inocencia, ningún condenado por la justicia, nosotros vamos a tomar acciones. Yo me pregunto en qué mundo vivimos. O sea, ¿cuál es la razón de ser de un ejército que genera estas acciones, que además guarda silencio y que además nos trata de exponer con una suerte de documento que aquí se están haciendo algunas indagaciones, sumarios? Es vergonzoso, comandante en jefe del ejército. Esto es vergonzoso. Yo solo, a propósito y saludando al ministro de Defensa, no lo habíamos tenido en la comisión, a propósito de su nombramiento le deseo éxito, pero le pregunto al gobierno, al ministerio, ¿qué medidas se van a tomar? Porque aquí hay una cuestión que es muy de fondo, que tiene que ver con la seguridad nacional, efectivamente, ministro. ¿A quién responde el ejército si no hay un mando que es capaz de generar una conducta apropiada, no solo para que no roben, porque aquí hay un desfalco de 3.000 millones de pesos al Estado, que no vamos a saber y que ya obviamente ocurrió, cómo se va a compensar, sino que qué van a hacer efectivamente para generar un freno y un basta ya
a esta situación que a vista de cualquier ciudadano común y corriente, y por supuesto a vista, perdónenme la autorreferencia, a mí como diputada resulta de verdad, no solo sorprendente, vergonzoso. Yo quisiera que al menos me respondieran esas dos cuestiones. Más allá, tómenlo por favor, si es que quieren como un comentario, si no se sienten aludidos y creen que a lo mejor es una falta, estoy disponible para también hacerme cargo de mis dichos. Pero primero, ¿en qué queda el mando del ejército hoy día cuando hay esta conducta sostenida, 800 funcionarios, donde no hay ninguna sanción ejemplificadora, donde ustedes no se hacen cargo de nada, donde no hay una autocrítica? Y segundo, ¿qué pasa con la seguridad nacional, ministro? Porque aquí cuando uno ve que hay funcionarios que están formalizados, dice, chuta, a lo mejor yo mañana no voy a trabajar porque sé que aquí, si yo digo esto, no digo esto, y a lo mejor nadie me va a pasar ninguna cuenta. Entonces, al final, ¿a quién le responde el ejército y qué me va a tomar el gobierno a propósito de esto? Para de una vez por todas revisar la institucionalidad, ojalá completa. Eso nomás, presidente, gracias. Gracias, diputada Carvajal. Bien, solicito el acuerdo para poder continuar con la sesión hasta escuchar la respuesta por parte de nuestros invitados. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. De acuerdo. Sí. Sí, diputado, ahora, diputado don Osvaldo Urrutia, tiene la palabra, por favor. Presidente, yo solo quisiera recordar a los integrantes de esta comisión que el origen de este fondo, tal como lo mencionó el diputado Soto, al cual pertenecimos, una comisión investigadora que recibió información sobre esto, incluso emitió en el informe de la conclusión que hicimos en la comisión, se emitieron juicios de valor con respecto a este fondo, y eso fue, si no me equivoco, el año 2018 o 2017. O sea, no, pero lleva varios años. Lo que quiero decir que el origen de este fondo es un fondo solidario, que un grupo del personal del ejército en una región aislada, austral, decide colaborar con sus recursos de su sueldo para entregar solidaridad, sobre todo cuando las personas eran trasladadas, para obtener postular a una casa, para poder... Ese es el origen del fondo. Ahí no hay una mala intención, no hay el objeto de este fondo que lleva que desde el año 50, o sea, lleva aproximadamente 70 años, o llevaba aproximadamente 70 años, no tenía como propósito delinquir o hacer un fraude al fisco. Ese no era el propósito de este fondo, era entregarse ayuda mutua entre ellos. Y quiero recordar que aquí en la Cámara de Diputados existió algo muy similar. Durante casi 30 años tuvimos un fondo de ayuda mutua, y que además cometíamos el mismo error, porque se usaba una cuenta de la Cámara de Diputados para depositar. Primero nos descontaban sobre tabla, o sea, había un funcionario pagado por esta Cámara que descontaba la plata y la depositaba en una cuenta corriente que pertenecía a la Cámara de Diputados. Hasta que alguien, hace unos 4 años atrás, se dio cuenta que esto no se podía hacer, que era irregular. Y finalmente se dio por terminado el fondo. ¿Y eso qué significó? Que los diputados, en el momento en que retiraron las plata, porque la mayoría estaba adscrito, perdieron plata. Los que se quedaron hasta el final perdieron plata. Pero ¿y quiénes ganaron? Los últimos que lograron retirar antes que el fondo se acabara. Aquí pasó lo mismo. Pasó de obligatorio a voluntario, y los que se fueron quedando al final perdieron. Ahora, ¿dónde viene el delito? ¿O dónde viene el fraude? No, pero déjeme terminar. Lo que pasó después, aquí los diputados hicieron la pérdida. Esperaban recibir una cierta cantidad y recibieron menos de la mitad. Y hicieron la pérdida. Se acabó la bicicleta. Pero se cometieron los mismos errores que se detectaron allí. Se usó una cuenta pública para fondos que eran de carácter privado. Se usó personal de la Cámara para descontar esos fondos. Tenía un buen propósito, era un fondo loable, era un fondo solidario. El problema nace cuando alguna autoridad del ejército, y es lo que está en investigación, decide que para compensar a aquellas personas que perdieron la plata, se les contrate o se les pague vía honorario, o se les pague en viáticos, etc. Ahí está. Pero yo quiero decir, y vuelvo a reiterar, por favor, en que digamos la verdad completa. Esto no tenía como por objeto, ni se creó dentro del ejército durante 60 o 70 años para delinquir o para cometer un fraude. Esto era un fondo solidario, y así lo explicaron claramente aquella vez en la comisión,
que en algún momento entró en crisis, como la mayoría de estos fondos, porque algunos se retiran y porque estos cambios de criterio, de que primero es voluntario, después obligatorio, después voluntario, y el sistema no funcionó. Entonces llegó el momento en que esto colapsó, quebró, y el ejército, algún mando con un mal criterio, tomó la decisión de compensar de una manera que constituía un fraude al fisco. Y eso es lo que se está investigando. Ese es el problema, no es otro. Ahora, yo quería hacer esta intervención para explicar que no solo en el ejército se han cometido también este tipo de errores, sino hay otras instituciones públicas que también funcionan a través de, en algunas municipalidades se crean estos fondos solidarios y pasa y finalmente termina pasando lo mismo. Lamentablemente, los chilenos no aprendemos, pero aquí hay un error de la Contraloría General de la República que lo comete el año 2006. Cuando a la Contraloría General de la República se le pregunta que investigue sobre estos fondos, la Contraloría no va más allá y lo único que dice es que no corresponde pronunciarse porque son fondos privados. Pero sí había que pronunciarse, porque estaban en una cuenta fiscal. No, pues estaban en una cuenta fiscal y lo estaban descontando funcionarios de contabilidad del ejército. Entonces sí tenía que pronunciarse y haber emitido un juicio en aquella época y no esperar que esto reventara el año 2015, 2016 cuando reventó. He dicho, presidente, gracias. Gracias. Diputado Osvaldo Urrutia, la diputada Loreto Carvajal ha pedido unos segundos para hacer una precisión. Sí, me parece sumamente inapropiado comparar peras con manzanas. Estaba hablando de una institución del ejército donde la mayoría de las personas, y lo voy a decir porque también está dentro de los informes o de la investigación, estaban combinados a aportar. No había un aporte voluntario, no había alguien que pudiera decir, oye, ¿sabes si que puedo, no puedo? Se les descontaba por planilla. Había una institucional extra militar, una institución extramilitar, quiero decir, que manejaba estos fondos. Pero el problema es, porque así se cataloga la investigación, estafa piramidal, que al final del día esos recursos no estaban. ¿Y cuál fue la solución? Efectivamente, como usted señala, que había que compensar, y dijo por el honor del ejército, dijo Isurieta, es decir, para que no hayan comentarios, para que no sé qué, levantar la moral institucional, hay que compensarlo, y nada mejor con los recursos, ¿cierto? Y en la fórmula que hoy día son sujetos de investigación. Eso no es lo mismo que venir a comparar lo que ocurrió en el Congreso, que por cierto no soy parte de aquello, ni somos parte de aquello, en donde nunca el Congreso dijo, ¿sabe qué? A propósito que los que se fueron y fueron senadores y se llevaron su fondo, le vamos a crear una cuenta aparte, vamos a sacar plata del Congreso y le vamos a pagar, los vamos a recontratar, le vamos a hacer el curso en el INACAP, etcétera. Eso no ocurrió, no es lo mismo. Entonces no tratemos de cierta manera de jugar al juego del empate con una situación que es extraordinariamente diferente, que tiene que ver con recursos, con un desfalco de 3.000 millones y con 800 funcionarios. Entonces, a mí creo que hay que hacer las distinciones correspondientes, pero también hay que explicar la historia completa. Gracias. El señor ministro de Defensa ha solicitado la palabra, ministro, y también quería hacer una consulta muy breve porque estamos muy pasados en el tiempo, pero yo quería hacer el foco justamente en el Ministerio de Defensa. El ministro anterior renunció tan solo días antes de conocerse la posible formalización de estos 800 militares, y a diferencia de los puntos planteados con anterioridad, yo quisiera preguntarle al señor ministro de Defensa cuáles son las medidas que está implementando el ministerio, ya no la institución del ejército, el comandante en jefe por iniciativa de ellos, sino el Ministerio de Defensa, porque siento yo que de parte de algunas autoridades he visto, no es su caso porque todavía no nos conocemos en su gestión, pero sí hemos visto que para algunos asuntos convenientemente las Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes, pero para otros asuntos parece que convenientemente son ellas las que directamente tienen que responderle a otro poder del Estado, como en este caso la Comisión de Defensa del Congreso Nacional, cuando en todo momento, y hasta que esta Constitución esté vigente, las Fuerzas Armadas están conducidas por el Ministerio de Defensa Nacional en representación de toda la sociedad, porque los recursos de la FAM, como cualquier recurso público o una institución pública, los aporta la ciudadanía, el pueblo, mediante su trabajo y el pago de impuestos. Y en ese sentido, quisiera yo a usted, señor ministro, con todo respeto, pero que nos pueda ilustrar sobre si es que hay algún otro fondo de similares características en alguna de las Fuerzas Armadas hoy vigente y que no nos vayamos a enterar el día de mañana de una posible irregularidad, y cuáles son todas las medidas que está adoptando en su gestión
para que estos hechos no vuelvan a ocurrir y los militares se puedan dedicar a ser militares y el Ministerio de Defensa a conducir una política de defensa nacional y hacerse cargo de toda la gestión y la administración necesaria para poder tener las instituciones adecuadas en nuestro país. Eso es, señor ministro, le ofrezco la palabra y luego también al señor comandante en jefe del Ejército, señor Ricardo Martínez, a fin a que se refiera a los planteamientos ofrecidos por los integrantes de la comisión. Presidente, por supuesto que tenemos que cada uno responder por lo que nos corresponda en nuestros cargos. Pero quiero primero partir diciendo que hoy día no hay ningún formalizado en esta materia. Lo que hay es un anuncio en los medios de comunicación del fiscal de la zona diciendo que probablemente se podrían formalizar 800 personas que algunos pertenecieron al ejército de ahora. Por lo tanto, no puedo compartir lo que sostienen algunos señores diputados que aquí habrían 800 formalizados. No hay en este minuto ningún formalizado en esta Cámara. En el segundo lugar, se establece y se le exige al comandante en jefe del Ejército que no ha determinado quiénes son los culpables. Es que el comandante en jefe del Ejército no puede hacer eso como presidente, porque en un Estado democrático donde hay un Estado de Derecho, mientras los tribunales no determinen que se ha cometido un delito y quiénes han cometido el delito, lo que estaría haciendo el comandante en jefe del Ejército es inculpar a alguna persona que ha pertenecido o no a su institución, él estaría cometiendo un delito. Y por lo tanto, yo fui diputado y siento que los señores diputados y diputadas tienen una labor en materia de fiscalizar los actos del gobierno, pero creo que en esto estamos hablando de que no es posible exigirle a ninguna autoridad, menos a una autoridad que tiene mando como es el comandante en jefe del Ejército, que él determine ahora, estando pendiente el proceso que se ventila en el Ministerio Público, en la Fiscalía de Coyhaique, quiénes son culpables de algún delito. Y desde el punto de vista de la responsabilidad administrativa, él mismo ha dicho, y algunos de los oficiales que lo acompañan, que hay 2 procesos en curso que ha denunciado el propio Ejército para que se investigue. Y por lo tanto sostener que aquí no se ha hecho nada y que lo que estamos es presencia de una institución que por un lado no reacciona frente a irregularidades y por otro que no toma medidas, yo creo que no puedo compartirla, presidente, con todo respeto. En segundo lugar, yo he escuchado con detención la exposición que han hecho los oficiales que acompañan al comandante en jefe del Ejército, y ellos han dado una larga lista de medidas que han adoptado al interior de la institución en el mando que le corresponde a él, por supuesto, porque cada uno tiene que responder por el periodo que uno está en su responsabilidad. Yo puedo decirle, presidente, señoras diputadas y señores diputados, que tanto el Ejército como este Ministerio van a cooperar con la justicia en todo lo que sea necesario. Además, quiero decir que el Ministerio, y lo dije en mi exposición anterior, yo llevo 2 semanas en este Ministerio, señor presidente, pero ya me reuní con el Contralor General de la República y voy a renovar y ampliar un convenio para los efectos de determinar en una mesa de trabajo cuáles son las áreas en la defensa nacional en donde se han presentado irregularidades o podrían hacerlo con la finalidad de tomar medidas para evitar que esas irregularidades se cometan y también para sancionar a aquellos que participen de ellas. Tengan la convicción, la certeza
de que cuando el juicio en los tribunales concluya y se determinen los responsables, como existe en toda democracia, responsables, juzgados y condenados por los tribunales de justicia, no por la opinión de una autoridad determinada, vamos a exigir que todos los responsables sean sancionados como corresponda para evitar que esto se vuelva a repetir. El gobierno, señor presidente, y este ministerio no va a tolerar ninguna irregularidad, sea cometida por una persona de cualquier rango en ninguna de las ramas de las Fuerzas Armadas. Pero tampoco puedo, como ministro de Defensa Nacional, permitir que se diga, se sostenga en una comisión que es pública, se está transmitiendo, que hay personas formalizadas, cuando en este minuto no hay personas formalizadas, que no se ha hecho nada en esta institución cuando se hace una larga exposición de las medidas que se han adoptado y cuando existen procesos pendientes tanto en los tribunales como al interior del ejército. Yo creo que comprendo la labor que tienen los señores y las señoras diputadas, pero siento que esta tiene que hacerse dentro del marco que la normativa nos exige a todos. Y eso incluye no solo al ministro, a los militares, sino también a los diputados y a los parlamentarios. Yo fui 28 años parlamentario y puedo decirles con claridad que también fui muy exigente como ustedes, pero dentro del marco legal. No podemos exigirle ni inculpar a personas sin existir un proceso previo, ni mucho menos a personas que pertenecen a un organismo como es el ejército. Gracias, presidente. Señor comandante en jefe del ejército, el general Ricardo Martínez, le ofrecemos la palabra a fin de que se pueda referir a los planteamientos, las consultas realizadas por las y los integrantes de la Comisión de Defensa. Señor presidente, por su intermedio, agradezco la intervención del ministro de Defensa. Me llama la atención lo que se ha expresado acá en términos, por ejemplo, de que no hay ningún tipo de autocrítica. Desde el minuto que el ejército hace una serie de medidas que se han explicado acá, por supuesto que hay una autocrítica. Acá estamos hablando de hechos del pasado, que se terminó el año 2016. Estamos en el año 2021. Las acciones que se realizaron fueron acciones que en su minuto se gatillan por el preinforme de la Contraloría, y el Ejército el año 2017, sin esperar el informe final, hace la denuncia y las 2 investigaciones sumarias. Yo como comandante en jefe del Ejército no puedo conocer de las investigaciones sumarias porque me está vedado. Entonces, cuando reúno las 2 investigaciones sumarias a fines del año pasado, resuelvo unificarlas y le doy un plazo perentorio al general a cargo que durante febrero tiene que tener las investigaciones sumarias unificadas, terminadas. Entonces, hay una autocrítica. Cuando se me habla de que es una invitación, tal como se expresa, la invitación es una invitación. Entonces, yo creo que colocar al ejército en una posición donde dice, bueno, no existen los 3.000 millones, los 3.000 millones tienen que ser probados por los tribunales. Y yo les recuerdo que el Estado de Derecho es para todos, incluyendo para las Fuerzas Armadas, incluyendo para el Ejército. Pero pareciera que para el Ejército no existe Estado de Derecho, porque inmediatamente se le culpa de lo que la Fiscalía está investigando, pero es una parte de nuestro Estado jurídico que nos permite a todos tener justicia. Cuando se habla de la responsabilidad de los 3 generales, lo que hace el Ejército con el preinforme de la Contraloría es una denuncia porque le corresponde hacerlo, legalmente tiene que hacerlo. Y es el Consejo de Defensa del Estado el que hace las querellas.
Cuando la Contraloría investiga a la cuarta división en el tema de la FAM, lo hace en 2 años, 2015 y 2016, a pesar de que la denuncia anónima le indicaba que era entre el 2011 y el 2016. Y lo que hace el Ejército es hacer la investigación sumaria precisamente los años en el límite de tiempo temporal que le dio la Contraloría General de la República. Cuando se habla de la responsabilidad, yo me hago responsable de mi gestión de mando. Y en el comunicado que sacamos hace unos días atrás precisamente habla de que uno tiene la institución que hereda y la responsabilidad que tengo es, obviamente, potenciar aquellas fortalezas que he heredado y también intervenir aquellas cosas que no están funcionando tan bien, como toda organización humana. Insisto, el Estado de Derecho es para todos. Sancionar de manera previa al Ejército, a mí me parece que no es justo, porque hacemos grandes esfuerzos, porque nuestra generación, el Ejército, sea comprendido por toda la población, y nosotros también tenemos parte de responsabilidad, y estamos trabajando en eso. Estamos tomando medidas como la expuso largamente el general Araya. Yo creo que hay que tener autocrítica y la tenemos. Pero créanme que el Ejército no le pertenece solamente a aquellos que integramos la institución. El Ejército les pertenece a todos. No nos pertenece a todos. Y por lo tanto somos todos los encargados de contribuir para que el Ejército sea un mejor ejército. Se hace encargo acá de que yo como jefe de Estado Mayor, ¿qué hice el 2016? Yo quiero informarles a la Comisión que entre el 2014 y el año 2015 yo no estaba en el Ejército. Estaba en el Estado Mayor Conjunto, que depende del Ministerio de Defensa. El presupuesto del 2016 se ve, como todo el mundo sabe, el año anterior. Por lo tanto, yo no tuve conocimiento de ninguna información con respecto a fondos que se estuvieran entregando a la cuarta división. Y la verdad que el Ejército está disponible para entregar toda la información, como lo hemos hecho con los tribunales, como lo hemos hecho en las investigaciones sumarias. Es una institución que es muy grande, es cierto, que habían procedimientos que se estaban haciendo hacía años y décadas, que no había una concordancia entre los reglamentos y las leyes, en algunos de ellos. Y eso fue lo que intervenimos, y lo que estamos interviniendo. Así que yo les reitero, a nombre del Ejército, la disposición permanente para enfrentar todos los desafíos que tenemos, pero siempre teniendo por delante el mejor interés del país. Y el país necesita un Ejército que esté acorde a estas necesidades. Muchas gracias, señor presidente. Bien, habiéndose cumplido el tiempo y comprometiendo los documentos, el envío de los documentos presentados y también de los documentos referenciados en los anexos, es que por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.